es cíclico. Cada cierto tiempo en la República Dominicana se producen grandes explosiones que ponen en evidencia la falta de supervisión y lo vulnerable que somos. La de San Cristóbal es solo la última, con un terrible saldo de 37 fallecidos y 59 heridos. Pero otras explosiones también han traído luto y tragedia a muchas familias dominicanas. En el 2020, una explosión en la envasadora de gas Copegas, en Licey al Medio, dejó 11 muertos. En el 2018, una explosión en la fábrica de plásticos Poliplas, en el sector de Villas Agrícolas, provocó la muerte de 8 personas y más de un centenar de heridos. En el 2016, una explosión en la envasadora Solgas, ubicada en Los Ríos, dejó 3 muertos, más de 40 heridos y una gran devastación en una zona densamente poblada. En el 2006, unas 15 personas resultaron heridas por la explosión de un tanque de gas propano en un puesto de comida en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. En el mismo año, un escape de gas provocó una explosión en Diamond Mall, dejando un muerto y 4 heridos. En la mayoría de los casos mencionados no hubo consecuencias penales, ni las víctimas fueron resarcidas. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos el peligro de las explosiones en la República Dominicana, el establecimiento de bombas de combustible, fábricas o negocios que manejan químicos peligrosos y envasadoras de gas en zonas residenciales y comerciales. ¿Cómo se obtienen estos permisos? ¿Qué dicen las normativas? ¿Existe algún tipo de supervisión por parte de las autoridades? ¿Y qué hacemos con los negocios de este tipo que ya se encuentran en medio de zonas densamente pobladas? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y estos son nuestros invitados en el día de hoy: el coronel Genaro de Jesús Rodríguez, director del Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; Ángel Sosa, director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, urbanista, bienvenido, gracias por estar con nosotros también; Marcos Barinas, ya un colaborador de esta mesa para todos los temas que tienen que ver con nuestras ciudades, urbanista; y Julián Roa, abogado, bienvenido. Sí, porque señores, es al gobierno al que le toca indemnizar. ¿Qué pasa? Las consecuencias penales por negligencia, por mal manejo, irresponsabilidad, etcétera. ¿Y quiénes son los que deberían estar detrás? Todas esas personas que se quedan sin poder volver a trabajar nunca más, muchas veces. Vamos a hacer una pausa y queremos sus comentarios a través de nuestro Instagram y de nuestro Twitter en María Cela. Ya volvemos. ¿Cuántas estaciones de gas, como hablábamos en la pausa, expendedoras de envasadoras, bombas de gasolina, fábricas, etcétera, están ubicadas en lugares muy populosos, urbanos? La excusa siempre ha sido, bueno, pero cuando se puso la primera vez eso estaba muy lejos y ahora, como se fue extendiendo la ciudad, pues ahora ya está en el centro y está arropada por viviendas. Hemos visto muchas imágenes ahora de todas las explosiones rodeadas de viviendas, todos los lugares que han explotado. Entonces, la primera pregunta sería ¿cuál es la normativa vigente para otorgar esos permisos? ¿A través de cuáles instituciones hay que ir para otorgarlos? ¿Y qué hay de toda la historia que uno conoce del dinero que se pedía para otorgar permisos? Y si es verdad que la mayoría estaban ubicadas bien originalmente y luego se fueron rodeando de viviendas con el crecimiento de las ciudades y las poblaciones. Mira, no hay ninguna duda de que el crecimiento de la ciudad en la República Dominicana ha sido explosivo en los últimos 20 años. El crecimiento de la huella urbana ha abarcado mucho territorio y abarcando esos territorios quedan dentro de eso que llamamos el límite urbano, esta serie de industrias que de alguna manera generan un peligro para los que habitan allí. Pero eso no es lo que ha estado ocurriendo históricamente, ¿no? Hace ya más de 20 años, 25 años, que desde el grupo X-Intec habíamos hecho una serie de investigaciones en Villajuana, en el Ensanche La Fe, y en aquel momento, estamos hablando del año 2000, pudimos identificar
más de 30 estaciones de gasolina y de gas en menos de 2 kilómetros cuadrados. O sea, eso ya es una cosa increíble. Y no es verdad que llegaron esas bombas ahí primero que Villajuana. En los años 60, sí, en los años 50 se establecieron. Tampoco se necesitan tantas en esa... ¿Qué dice la normativa? ¿Qué dice la normativa? ¿Cada cuántos metros o kilómetros debe haber una estación de combustible separando a otra? Mira, obviamente quien da el permiso para cualquier tipo de actividad de uso de suelo en las ciudades es el ayuntamiento, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, a pesar de que nuestros ayuntamientos no tienen las normativas que puedan regular el uso de suelo en todo su territorio, en algunos casos lo tienen algunos elementos parciales, sí existen instrumentos y reglamentos establecidos desde el año 2000, como la Ley de Hidrocarburos, que dice de manera muy precisa, incluso no solamente estaciones de expendios y de gas, también el almacenamiento de estos hidrocarburos para otros propósitos. Y por ejemplo, para las estaciones de gas establece hasta 1000 metros mínimo de distancia al límite urbano. Y para el almacenamiento para consumo propio, o sea, no estamos hablando del que vende gas o vende, establece unas distancias de mínimo 700 metros de áreas educativas y otras áreas de uso mínimo público. 700 metros. Ok, ahora, ¿qué pasa? En esa primera que yo te dije, que es la de la distancia de una estación de expendio de gasolina o de expendio de gas o una envasadora, te dice a 1 kilómetro del límite urbano. Pero ¿qué es el límite urbano? Exacto. Nunca se había definido lo que era ese límite urbano. De hecho, existen diferentes versiones de lo que es el límite urbano, dependiendo de qué institución lo lea así. Hasta ahora, que en la Ley de Ordenamiento Territorial se establece un instrumento que sí va a poder determinar qué es eso que llamamos límite urbano. Pero otro punto, hay que distinguir entre esto que es la industria formal, que esa industria formal tiene unos procesos, inclusive unos reglamentos que vienen de industria de comercio que los obliga a tener ciertos niveles de seguridad, y otra cosa es la industria informal, en un país donde casi todo la producción y el uso de suelo es informal, es gente que hace aquí una cosa sin adquirir absolutamente ningún tipo de permiso. Y por el otro lado, que es algo que yo entiendo que nos puede hablar mucho el director técnico de los bomberos, está lo que nosotros mismos en nuestras casas tenemos, porque almacenamos en bombonas de gas. Un edificio de apartamento de 30 apartamentos tiene 30 bombonas de gas allá abajo, que quién sabe quién fue que puso esa bombona de gas, y esas 30 bombonas de gas son un gran almacenamiento de hidrocarburos también. Imagínense en los niveles de densidad que se está construyendo ahora, donde ustedes tienen desarrollos habitacionales de 9.000 unidades de viviendas que todavía siguen usando bombonas de gas individuales. En eso que estamos nosotros lidiando. Y a eso hay que sumarle los restaurantes y los llamados parques food trucks, que manejan también mucho gas, mucho... Entonces, y nadie sabe, nadie lo supervisa, y la mayoría de ellos están instalados sin uso de suelo. Así es. Así es. Sin la autorización del ayuntamiento. Así es. En NACO tenemos... Ángel, ya que estamos hablando del ayuntamiento. Claro, pero ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Es claro lo que está diciendo Marco, que prácticamente todas las estaciones de combustibles que han generado mayores conflictos hoy en día son las que se instalaron hace mucho tiempo. Porque aquí hace falta una muy buena supervisión incluso por parte de los organismos que tienen que velar con eso. Por lo menos cada año debe supervisarse cada estación de combustible y cada estación de gas. ¿Quién supervisa? A eso le corresponde naturalmente. Ahí tiene que participar medio ambiente, tiene que participar industria y comercio, sobre esa parte. Yo siempre he dicho, y naturalmente los bomberos también tienen que participar en esa supervisión. Ahora, los ayuntamientos, los municipios, lo único que se encargan es de dar el uso del suelo. Claro, siempre respetando las distancias. Siempre respetando las distancias, porque hoy en día hay mucho más supervisión, la gente está más mirando los ayuntamientos hoy en día, y por ejemplo en el caso de nosotros yo podría decir que nosotros no hemos todavía aprobado una estación de combustible en Santo Domingo Este.
En el 2020 encontramos 2 aprobadas y esas son las únicas que estaban desde esa época. Porque nosotros también estamos trabajando dentro de la planificación urbana. Perdón, aprobadas, respetando el uso del suelo y las distancias en ese momento, con el límite urbano, entre comillas. Sí, lo que pasa es que hay ciudades que ya son urbanas. Ajá. En el caso del distrito es una ciudad urbana y en el caso de Santo Domingo Este también ya es una ciudad urbana. Sí, pero entonces en esos casos, porque nosotros hemos visto estaciones de gasolina al lado de colegios de niños, sí. O sea, de colegios, perdón. Entonces uno se pregunta, en esos casos o escuelas, ¿qué se debe contemplar para seguridad? Claro, en ese caso estaban en las afueras, en la periferia de la ciudad, por ejemplo, la avenida Juan Pablo II. Esas dos. Pero las que ya existen, naturalmente, nosotros tenemos un control mucho más agresivo sobre eso. Por ejemplo, le estamos obligando a que tengan que cambiar los tanques de combustibles que ya ellos tienen. Es decir, se supone que la ley dice que cada 10 años hay que cambiarlo, hay que desenterrarlo y hay que enterrarlo de nuevo. Tienen que cambiarlo. Y nosotros hemos mapeado la ciudad de Santo Domingo Este, donde hemos localizado cada una de esas estaciones de combustible y naturalmente que lo estamos obligando a ese tipo de trabajo. Y concomitantemente, nosotros, si no tienen la supervisión, si no vienen con el permiso de Industria y Comercio y de Medio Ambiente, nosotros no le otorgamos el permiso de nuevo como estación de combustible. Entonces estamos hablando de que es el ayuntamiento, es Medio Ambiente, es Industria y Comercio, con la supervisión de los bomberos y de quién más. Digo yo, para poder montar una bomba de gasolina, una fábrica. Y el Ministerio de Vivienda. Ministerio de la Vivienda. Y el Ministerio de la Vivienda. Sí, que es quien la aprueba. Tiene que pasar por esas 4 instituciones. Por 5 instituciones. 5. ¿Cuál es la quinta? Bueno, vamos a decir que los bomberos son supervisores. Y cuando son la zona turística, también entra el MITUR ahí. Gracias. Fíjese, realmente la conversación que han planteado los compañeros de la manera secuencial es efectiva. Es decir, para instalar una bomba de gasolina, los primeros pasos son esos. Ahora, ¿dónde entran los bomberos ya en esta parte? Una vez que ya esas personas han obtenido esos permisos, exacto, ahí entramos nosotros ya en el aspecto de seguridad, que viene listado, que lo maneja incluso Industria y Comercio, lo conoce muy bien, porque están establecidos en resoluciones cuáles son las normas que se deben aplicar en los procesos, en las instalaciones y en los equipos que se van a instalar ahí. Básicamente la norma 58 de la NFPA establece todo lo relativo a lo que es instalación y equipos para plantas de gas y bombas de gasolina específicamente. Ahora bien, con respecto a los tanques, en la actualidad los tanques básicamente se están utilizando soterrados. Ahí hay un cambio de estrategia en todos los aspectos de seguridad. Porque, actualmente. Pero eso es las estaciones de combustible formales, que el problema es la informalidad, el problema son las otras. ¿Quién supervisa? Si el ayuntamiento no da un uso de suelo a algo y yo me instalo, y yo instalo una envasadora de gas atento a mí y reparto unos cuartos, ¿quién me saca de ahí? Bien, el cuerpo de bomberos no tiene la facultad para cerrarla. ¿Y no tiene facultad para supervisarme, hacer un informe? Sí, para eso sí, para hacerle una notificación de inspección. Ajá. Puede hacerlo y entonces notificar más adelante ya a la persona que dan permiso de comercialización, que en este caso es Industria y Comercio. Que es Industria y Comercio. Pero hay otra cosa, coronel, porque eso es en el caso de los negocios que se dedican a expender combustible. Ajá. Pero hay otros negocios que no es a eso que se dedican, pero almacenan grandes cantidades de combustibles. Pequeñas fábricas, por ejemplo, e incluso, como mencionaba Marcos, torres de apartamentos que tienen sus megacilindros de 1000 libras y demás libras de ahí. Esa supervisión para esos negocios, restaurantes, fábricas y demás, que ponen grandes depósitos de combustible en un patio, en cualquier lugar. Bien, para los... ¿Perdón? No, por favor. Sí, ya en el caso de los edificios, al momento de la construcción se presentan los planos, lo aprueba el Ministerio de Obras Públicas. De la Vivienda. De la vivienda, perdón, en este caso. Ahora bien, en la mayoría de los casos, la presentación de los planos es uno. Y al cierre o término del proyecto es otro. Donde encontramos el tanque de gas ubicado en otro lado. Ahí sí entramos nosotros. Aquí en casi todo. Ahí sí entramos nosotros como los bomberos. Entonces emitimos una documentación que establece si cumple o no cumple con lo que dice el reglamento. Ya está ahí llegando. Todo sí, Julián. Tenemos que ver el marco legal fundamentalmente y diferenciar lo que es la ley de hidrocarburos de la ley de estación de combustible, de instalación de estaciones de combustible, que es la ley 317 del año 2000.
totalmente anacrónica, hay que decirlo, número uno. Y por supuesto, como ustedes acaban de decir, la mayoría de las estaciones, muchas de ellas, de las que están vigentes, se instalaron antes de la ley inclusive. ¿Qué significa eso? Y te doy un dato importante. Al día de hoy, en el Distrito Nacional, más del 30% de las estaciones de combustible no tienen uso de suelo. Imagínate. Yo eso iba a preguntar. En el distrito. Yo sabía. En el país, más del 60% de las estaciones de combustible en el país, no el tienen 60. autorización de uso de suelo. Y en el país el 60. Aproximadamente. Y yo digo, esas no han sido supervisadas por No ustedes. Esas no tienen los permisos de ustedes. Pero más ni aún, los de industria y comercio. Ni tienes que, en la cronología de cómo se obtiene un permiso, siempre la ley está identificada más por el tema del comercio, de la actividad comercial que de la seguridad. Que de la seguridad. Anteriormente se utilizaba lo que se llamaba el M11, que era un formulario que se obtenía en industria y comercio. Okay. Cuando tú tenías el M11, fundamentalmente, ya el ayuntamiento tú le decías, yo voy a instalarme ahí. Pero tú no puedes instalar ahí porque eso no tiene las condiciones. No, yo tengo el permiso de industria y comercio. Entonces ya con el permiso y sabemos cómo, ya y con el sabemos permiso, cómo se o tú me lo conseguía. dabas o yo te presionaba para que tú no me violara un derecho que ya yo tenía adquirido por la estación. Señores, y sabemos que se cobraba un peaje enorme y quién sabe si se sigue cobrando en industria y comercio, en el ayuntamiento tal o en el cual, para que se den esa circunvalación que está nuevecita, acabada de hacer, está nueva, ¿no? ¿Verdad que sí? La planificación tiene alrededor de 6 municipios, en el cual intervienen 5 municipios que intervienen en la circunvalación. Tiene más de 20 estaciones de combustible que se aprobaron sin haberse hecho la avenida. Wow. Y por todos los ayuntamientos. Julián. Sin ningún tipo de planificación que no sea con interés particular de lo que lo aprobaron, Julián. de esa aprobación. Obviamente. Se hacen bombas de gasolina espectaculares en lugares donde tú dices, ¿cómo es posible? Si hay no sé cuántas bombas de gasolina, esta construcción tan costosa, hay mucho lavado de dinero también. Innegablemente. En bombas de gasolina, claro, que sabemos que es negocio idóneo para esa actividad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para proteger a la población? Cuando regresemos de la pausa, vamos a seguir conversando sobre este tema y empezamos con tu pregunta, Faride. Ya volvemos. Y sus comentarios, por favor. Seguimos conversando sobre este tema de las mesas. ¿Tú tenías algo que decir? Varios reportes porque ya están llegando, evidentemente. No hemos conversado a propósito, por ejemplo, de la fábrica de plásticos que también hay insertadas en los sectores. Me dicen, en la Esperanza de los Ríos no hay una autorización cerca de la Gallera, hay fábricas de plástico que están manejándose para reciclaje sin ningún tipo de autorización. 2 tanques de gas que hemos reportado en varias ocasiones al lado del colegio Escuela Nueva, dentro del residencial, y nadie viene, nos están mandando hasta la foto. Denuncian. ¿Quién tiene que responder? La gente se desespera. ¿Por qué que no encuentra quién le responde? Me dice Waldi al lado Tavera, de un colegio. Me dice, no, y al lado de un colegio hemos visto muchas bombas de gasolina. Eso es lo de bueno, el Abraham Lincoln, al lado de un colegio bastante caro, de Medical Net, de todas las clínicas. Eso, Escuela Nueva es atrás de la UAS. Imagínense ustedes, señores, es la cantidad de gente que pasa por ahí todos los días. Y los food trucks que estamos viendo, que hay muchos diferentes. Tú y yo podemos explotar en cualquier momento, en cualquier momento podemos explotar. Dice, el asunto es que dice Waldi Tavera, desde 1952 es facultad de los ayuntamientos, están obligados a regular eso. Aquí está la foto de la ley 3455-52. Todo eso que pueda estar ilegal en este momento o que pueda violar las normativas, no se puede corregir, no se puede mandar a cerrar, no importa del general que sea, del poder que sea, económico o de quien sea. Sí, no, claro, los ayuntamientos tienen la potestad, por ejemplo, de ir a supervisar y pedirle el permiso de no gestión o uso de suelo. Si la persona no cuenta con eso, pues naturalmente que uno puede mandar a hacer una revisión, se puede mandar a paralizar, pero también que hay que enviarlo a medio ambiente para que haga una supervisión y a industria y comercio. Si no cuenta con eso, naturalmente que se puede cerrar. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en Santo Domingo Este actualmente, que ellos fueron allá para que nosotros le demos un permiso de remodelación de la estación de combustible y nosotros se lo negamos. ¿Por qué? Porque le pedimos que nos trajeran los permisos. Al no podernos darnos los permisos, nosotros lo que dijimos fue, ustedes están actuando ilegalmente, por lo tanto, no pueden tener ningún tipo de permiso para responder a eso. Ellos tuvieron que cerrar la estación de combustible actualmente.
porque nosotros no le dimos el permiso y por lo tanto el medio ambiente tampoco se lo está dando. Entonces, ¿qué ha pasado con ellos? Que han tenido que cerrar porque no están cumpliendo con la normativa. Tú estabas diciendo en la pausa de una bomba de gasolina, eso, no digas el nombre porque es muy conocida, está aquí en el distrito. Mira, uno de los problemas graves de lo que estamos hablando aquí, que es fundamental, es la total discrecionalidad que tienen los ayuntamientos en la otorgación de uso de suelo, porque las normativas son débiles. Entonces, por ejemplo, hay una estación de gasolina que está muy cerca de un colegio y si lo mides linealmente, dice de aquí al colegio hay 150 metros. Menos. Pero la manera en que se le dio el permiso fue porque justificaron que para tú llegar a la estación de la gasolina desde el colegio tienes que ir y dar vuelta a la manzana y doblarte por allí, venir por una vía por acá para doblarte por el otro. Y ahí dieron los 700 metros. El fuego y la explosión va a dar esa vuelta. Entonces, hay un problema de discrecionalidad. Y esa es una cosa que todo el mundo ha estado realmente poniendo los ojos sobre eso, de esa condición de discrecionalidad que tienen los ayuntamientos para la otorgación de permisos. Y también, que eso es algo que, y con eso no quiero tirarle la toalla a los ayuntamientos. Oye, si yo puedo ir a demandar al ayuntamiento sobre una fábrica que esté al lado de mi casa, ilegal o lo que sea, y el ayuntamiento no tiene la facultad de sacar a esa gente de ahí ante el peligro que eso representa para... Bueno, es que no la tenemos ni siquiera. A mí vienen y me asaltan ahí afuera ahora y no meten preso a ese individuo que me asaltó, porque yo tengo que ir a un tribunal a mirarlo a la cara y decirle, fuiste tú que me robaste. Y nadie quiere hacer eso. O sea, no hay esa capacidad de los ayuntamientos y de las instituciones de sacar debo aclararte. De manera pertinente. Bueno, sí, sería una pregunta quizás inmediatamente ante una situación de peligro como a la que se enfrentan las personas todos los días en sus barrios, en sus casas. De manera legal, ante cualquier situación de peligro, sea inminente o sea posible, existe lo que se llama el Procurador General de Medio Ambiente. Ajá. O sea, tú... Que tenemos 7 a nivel nacional y un solo procurador. Eso también es una debilidad. Pero tú medioambiental, dirigiéndote al Procurador General de Medio Ambiente, le está en la obligación de comenzar a hacer un levantamiento, cerrar en el momento si es inminente o sencillamente suspender la actividad hasta tanto se concluya una investigación. Exacto. Pero sí hay cómo hacerlo. ¿Dónde está el problema en los ayuntamientos? Que es peor todavía, en la discrecionalidad que tú mencionas, es una disputa. Sí. Porque el director del planeamiento urbano, en algunos directores del planeamiento urbano entienden que ellos son los papaupas que pueden dar el permiso a la bomba sin el consentimiento del consejo, de la sala capitular. Pero entonces es peor, también la sala capitular entiende que no necesita consultar a nadie para dar el permiso. Dios. Y esa discrecionalidad tiene su precio, perdóname que te lo diga, y lo paga en algunos ayuntamientos. Entonces claro, lo que menos se toma en cuenta es la seguridad del entorno, sino cómo me va a ir o cómo no me va a ir, aprobando o no aprobando. Yo le quiero preguntar al coronel, hemos visto tantos fuegos grandes, explosiones importantes, tal como se decía en el informe que estábamos hablando de las últimas explosiones más importantes que el pueblo ha sido testigo en el 2006, por ejemplo, donde 15 personas resultaron heridas. Eso fue tanque de gas propano en un puesto de comida en la Rómulo Betancourt. Estoy haciendo un recuento para los que no vieron esto del principio. En el 2016, la explosión en la envasadora Solgas, ubicada en Los Ríos, que dejó 3 muertos. En el 2018, la explosión en Poliplas, que todos sabemos que murieron 8 personas y todos los heridos. En el 2020, la de Copegas, el Licey del Medio y por último San Cristóbal. ¿Cuántas explosiones de tanques de gas, problemas con incendios de fábricas, que ha habido muchos, en bombas de gasolina, tienen ustedes que lidiar constantemente? Ustedes que son los bomberos del distrito, que es chiquitico en comparación 94 kilómetros cuadrados. Solamente. Por eso. Sí, pero que realmente agrupa una gran cantidad de este tipo de negocios. Fíjese, en realidad las explosiones por cilindros son más frecuentes que por los tanques. Los cilindros son los domésticos, claro, a lo que él llamaba las bombonas. Las bombonas. Sí, esos son más frecuentes, dado que hay mayor cantidad y tienen menos supervisión porque están a lo interno de las residencias. Claro. Pero son menos peligrosos en el sentido, sí, pueden matar una familia. Pero la acumulación en proyectos de altísima densidad, como hay ahora, genera unas situaciones de peligro que no hemos visto todavía, pero estamos esperando
que ocurra y esperemos que no ocurra. Esperamos que no ocurra, pero cuando ocurra la vamos a ver. Pero eso realmente ha dado un cambio, porque ya en esos grandes condominios no existen los cilindros individuales. Generalmente se están ubicando un cilindro y se hace una distribución por apartamento en la mayoría de esas edificaciones. En las torres del polígono. En las torres, sí, ¿Y básicamente. el resto? Entonces, en las torres, pero sí, en el resto y en las casas se siguen usando los cilindros de 50 y 100 libras. Sí. Y a veces cuando uno se para en las envasadoras de gas y le pasa cerca, ve a la gente transportando esos cilindros en motores y se ven los cilindros podridos por debajo, que tú dices, pero ¿cambiado de casualidad? perfecto. Sí, ya eso es una parte que entra en lo que es una responsabilidad directa tanto de la envasadora de no suministrar el combustible a esos equipos que no reúnan las condiciones, porque no tienen la mayoría de las instituciones que trabajamos en esa parte una supervisión en cada una de las plantas al momento de la persona llenar los cilindros. Pero usted entiende que estamos sujetos a vulnerabilidad, a grandes peligros, la población, que Santo Domingo es casi, vamos a decir, todo Santo Domingo, pero hablemos del distrito, que es lo que a ustedes concierne. ¿Podría ser una bomba de tiempo? Un terremoto, claro, estamos hablando en cualquier situación catastrófica, explotan esos tanques, pero están al lado de viviendas y al lado de edificios y en el medio de todo el mundo. Entonces es normal que haya mucha gente herida, claro, pero en circunstancias regulares seguimos estando vulnerables. Por lo que yo decía, por ejemplo, los food trucks se han puesto ahí en el medio de todo el mundo y hay muchos tanques de gas en todo eso. Y yo, mira, no tengo nada en contra de los food trucks, a mí me encanta la comida de los food trucks. Pero hay uno le ha gustado a Ricard, que no tiene uso de suelo, que tiene como 5 negocios ahí, trabajando con tanques de gas. ¿Quién supervisa eso? De vivienda. Se ha quejado todo el mundo. Ustedes deberían protestar por eso, porque ustedes son los que van a poner su vida en riesgo. Claro, aparte nosotros tenemos un departamento que es rodeado de edificios. El departamento de inspecciones, que cuando esas denuncias llegan, que realmente tiene que llegar la denuncia. Bueno, lo voy a plantear como se realiza. Ajá. Cuando esas denuncias llegan o cuando nosotros conocemos los casos, pues se hace una inspección y entonces emitimos un documento donde hacemos recomendaciones de lo que debe hacer la persona. ¿A quién se le envía esa recomendación? Porque no tenemos la potestad para cerrar. Nadie tiene potestad. ¿Cómo no? Claro que sí. Mire, el decreto el único organismo que la tiene para el decreto 316 nos faculta realizar la inspección. Por ejemplo, vuelvo a las plantas de gas. Anteriormente las plantas de gas se inspeccionaban en una comisión mixta cuando existía Digenor, que era la que manejaba. Esa comisión mixta sí podía cerrar, pero era la comisión completa. O sea, el cuerpo de bomberos no tiene una ley que establezca un documento que yo le puedo decir, mire, por ejemplo, en el caso de está cerrado. En el caso de San Cristóbal había existido, perdón, para que Julián lo una ahí mismo, un informe previo hecho por los bomberos de San Cristóbal, donde verificaron que los criterios que se estaban utilizando para manipular el plástico en el lugar donde hubo el incendio no era el correcto. ¿A quién le correspondía, después de ese informe de los bomberos, decir, señores, ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer, puede haber una explosión, porque quizás se hubiera evitado? Los bomberos hicieron eso, pero ¿quién es que tiene que hacerlo? Déjeme decirle, y perdónenme la inmodestia, el Cuerpo de Bomberos tiene una normativa que elaboré yo y lo elaboraron junto con los técnicos del Cuerpo de Bomberos, que es una normativa de seguridad para todos los negocios del Distrito Nacional. Sí. Los bomberos están obligados, oiga la palabra, obligados a inspeccionar cada negocio, bares, discotecas, todo, cada 6 meses. Inclusive el dueño del negocio tiene que poner un cartel afuera, visible, que diga negocio inspeccionado. Eso es una certificación de operación que se emite. Perfecto, pero es una obligación permanentemente del Cuerpo de Bomberos. ¿Y lo hacen cada 6 meses? Se cobra. No, es anual. Bueno, cuando yo hice la resolución era cada 6 meses. ¿Y pueden cerrar? Totalmente. Ante un inminente peligro, oiga la palabra, ante el inminente peligro, el Cuerpo de Bomberos tiene autoridad de policía para cerrar un negocio en lo que llama al Ministerio Público. Lo que no puede decir lo deje cerrado. Pero una fuga de gas, por ejemplo, o algo que el Cuerpo de Bomberos entienda que es un peligro inminente, tiene la potestad, inmediata, de producir el cierre y llamar al Ministerio se convierte en una emergencia. Ahí voy, y ahí sí la palabra. Nosotros el control de la emergencia. Esa es la palabra. Pero mientras no exista la emergencia, no tenemos la autoridad para el cierre.
que parece. No, Okay. Sí, no tenemos la autoridad para el cierre mientras no esté la emergencia. Hay un condicionamiento, Vamos a ver. pero sí lo hay. Vamos a ver, Julián, porque lo que ha ocurrido en República Dominicana es que, bueno, pasan las explosiones, Exacto. los Consecuencias. muertos, los heridos, familias que quedan sin sus miembros o familias que quedan con alguien discapacitado por el resto de su vida por las graves quemaduras que sufrieron, y no hay consecuencias penales, no hay resarcimiento a las víctimas. Ahora estamos viendo por primera vez que están sometiendo a los de Vidal Plus. ¿Qué es lo que procede en estos casos? Mucha gente piensa, porque generalmente ocurre en sectores más empobrecidos, que los abogados son caros, que eso le va a salir muy caro. Sí. ¿No debería ser de oficio que inmediatamente haya un sometimiento, haya un proceso por parte del Ministerio Público? Precisamente esa es la pregunta y ese es el tema que vamos a tocar para cerrar ahora esta mesa, luego que volvamos de esta pequeña pausa. Ya regresamos. Frente a la clínica Abel González, otra bomba de gasolina llamada El Triángulo, a 40 metros de una clínica en la Avenida Independencia. Sí ha habido muchísimos comentarios. Esa está frente a la Abel González y frente a la Abreu. Sí. Oh, qué frente al Palacio de Justicia. Muy bueno, María ¿se vaya algo de ahí? Diana hizo una pregunta. Es que tengo yo dejaba la pregunta sobre las consecuencias penales, que no hemos visto casi nunca, que hay una persecución contra los propietarios de esos establecimientos donde se han producido grandes explosiones, Julián. Bueno, lo que pasa es que hay dos temas importantes. Yo me puedo poner como abogado del lado de los empresarios y del lado de la víctima. ¿Qué significa eso? Que yo necesito tener que las pruebas que pueda pelear en justicia sean tan contundentes que pueda hacer ganar el caso. Te pongo el ejemplo de San Cristóbal. Con ese informe de los bomberos, con el mayor respeto que merecen los bomberos, los que causaron esa explosión pueden irse para Hawái. ¿Por qué? Porque es extremadamente débil. No es concluyente. Pudo haber sido. Se pudo haber generado gases. Eso tú me lo das en un tribunal y yo lo demuelo. Sencillamente. Eso no es concluyente. Entonces muchas veces pasa, y no pasa nada, no me refiero nada más a los bomberos. El expertise que se hace una vez sucede un siniestro, muchas veces es muy débil. Y es más fácil a cualquier abogado. En el caso de Poliplas, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de Poliplas. Pero ahí se determinó la responsabilidad. Los bomberos hicieron un informe y ahí se dice ahí. Y Poliplas indemnizó. El coronel me podrá corregir, que sabe más que yo de eso. Cuando sucede un siniestro o una explosión, hay una tabla de colores. Ellos saben dónde inicia el incendio. Sí. Porque eso es un expertise que se hace. No es posible que tú tengas, donde hay un salón de baile, tú tengas, se inició ahí. Significa que tú pusiste combustible ahí. O que se inició en el baño. Tú me dices que se inició en la cocina y yo lo puedo entender. O sea, hay un lugar que se marca, que se dice dónde comenzó el siniestro y dónde terminó. Y en base a ese expertise, entonces tú podrás llevar a la justicia. ¿Cuál es la debilidad a los responsables en estos casos en República Dominicana de todas que vemos como consecuencia que casi todas estas explosiones, primero en el caso de Poliplas hubo indemnización para todas las personas heridas y las personas fallecidas, pero fue motu propio. Sí, claro. O sea, fueron los gaseros. Es para un tema de imagen. El gasero, me imagino, no sé, el gasero. No hay una responsabilidad pero civil. fue un tema de imagen, pero claro que la hay. ¿Dónde está la debilidad en los casos, si es que se han presentado? ¿Pueden los ciudadanos demandar? Claro. ¿Y dónde está la debilidad a la hora de poder sustentar esos casos? Ahí hay dos demandas. Tú tienes una demanda civil por el daño que se te ha causado, pero tienes una demanda patrimonial. ¿Contra quién? Contra el funcionario que dijo el año pasado, nosotros no lo inspeccionamos. Exacto. Sí, debimos inspeccionarlo y no lo hicimos. ¿Y quién va a pagar? Al final el gobierno termina pagando en algunos casos. No, porque tú vas a demandar al funcionario en su persona. Además de tú, por ejemplo, en este caso de San Cristóbal, tú poder demandar al ayuntamiento, tú podrías demandar al alcalde, tú podrías demandar al inspector del Cuerpo de Bomberos que no hizo el levantamiento. Eso va a obligar a que cada funcionario entienda que su negligencia, su impericia o su falta de trabajo puede conllevarle la pérdida de su patrimonio. Tiene que haber una responsabilidad. Claro. Yo no lo hice, se murieron 10 y nada me pasa. Cambio de empleo, no. Tú sabes que te va a afectar en tu bolsillo, como se dice. ¿Y cuántos casos ha habido a lo largo de los años, de todas esas explosiones que nosotros estuvimos mencionando desde el 2000? Con sentencia ninguno. Ninguno. No. La mayoría
o no llegan a los tribunales o se transan por una mínima parte. Pocas palabras. A mí me gustaría dar un poquito como de esperanza, a pesar de que yo soy bastante pesimista. Sí. Pero fíjense que hemos estado hablando de los ayuntamientos más fuertes del país. Estamos hablando del Distrito Nacional, de Santo Domingo Oeste, de San Cristóbal. Son grandes ayuntamientos. Sí. Mi preocupación va al territorio completo, que es donde se sigue planificando, se sigue creciendo, se siguen dando usos de suelo sin tener el control de ayuntamientos más pequeños que estos, que tienen muy buenos profesionales, que tienen los recursos para poner a quien quieran. ¿Y cómo vamos a controlar eso? Hay una esperanza, ¿no? Digamos, la ley de ordenamiento territorial ahora establece unos principios bajo los cuales esos ayuntamientos pequeños van a tener la posibilidad de tener unas normas establecidas a través de las cuales pueden seguir ordenando el territorio incluso antes de tener un plan de ordenamiento. Y los ayuntamientos más fuertes, que tienen capacidad de tener sus planes de ordenamiento, van a poder definir con claridad dónde se construye y dónde no se construye. Y la ley de ordenamiento territorial se refiere a este aspecto de una manera muy específica con el tema de la clasificación de las industrias y cuáles industrias pueden estar o no pueden estar en áreas urbanas. Y eso para mí es una esperanza. Es una esperanza, pero ahora, ¿quién califica? Y pues no te voy a quitar la esperanza. Qué bueno, porque hay que apostar al futuro y que podamos irnos organizando, ¿verdad? Y eso fue un paso, y ha sido un paso de avance del que fuimos parte. Ahora, mi pregunta es, ¿quién supervisa de manera constante las instalaciones de gas que se hacen en el país? Esto he visto que es la debilidad. Porque no hay solamente la debilidad. supervisión. La instalación del gas que pongo en mi carro, la instalación del gas que pongo en el carrito donde vendo la fritura, la instalación del gas que pongo en mi casa, en las torres, que muy caras que son. Nos quedan 3 No sabemos quiénes son, quiénes son las autoridades competentes. La fiscalización, la debilidad, la fiscalización y, por supuesto, la capacidad o el poder para cerrar. Medio ambiente. Y medio ambiente. No. En las estaciones de combustible, el Cuerpo de Bomberos realiza una inspección anual, donde renova un documento que dice que ellos cumplen con los aspectos de seguridad que exige el Cuerpo de Bomberos. El que me pone el gas en el carro, ¿quién lo supervisa? No, ese no lo maneja el Cuerpo de Bomberos. La Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia. Bueno, yo creo que hay una participación de la ciudadanía también. La ciudadanía no puede esperar a que venga la autoridad cuando la ciudadanía está viendo que, y lo estamos diciendo aquí a los oyentes, mira, si tú te paras en el balcón de tu casa y miras para abajo al área de servicio y ves 10 bombonas de gas una al lado de la otra, que tú no sabes quién la regula. Barbaridad. Señores, reúnanse, la junta de vecinos, digan, mira, tenemos un peligro aquí, mírenlo. Claro, eso es importante. Y denuncien si hay algo o alguien que no quiere seguir las reglas, porque no podemos esperar a que venga el gobierno. Cuando nosotros tenemos el peligro al lado de la casa, tenemos que accionar, no esperemos. Eso no le quita responsabilidad al gobierno, está claro. Yo creo mucho en la institución y que la institución tiene responsabilidades, pero tenemos que tomar nosotros también el toro por los cuernos. Alguien nos Me consta escribe, que de hecho se está haciendo así. Nosotros actualmente estamos recibiendo de 8 a 10 solicitudes de inspecciones para negocios, para torres, y para zonas residenciales. Las juntas de vecinos, las administraciones, pues están. Pero eso en el distrito. En el Distrito Nacional. El distrito. Volvemos y hablamos de las grandes poblaciones. Tienda Dolls Factory 5 dice, hablan de la comida rápida por los tanques de gas, pero las torres, apartamentos tienen tanque de gas y perdonen, los restaurantes tienen tanque. Entonces, ¿por qué a los más humildes? Es mi punto. Si a los padres de familia, a los más humildes, que ¿por qué les llaman? Bueno, hemos hablado de todo. Los food trucks, no estamos hablando necesariamente de gente igual que un restaurante. Él está hablando de quizá el que está vendiendo en un sitio, en una esquina. Se debe tomar, dice Ángel Santana Amapar, quien instala primero. Las bombas van quedando en el centro de la ciudad. A veces ponen colegio al lado de una bomba que ya está instalada, dice Ángel Santana Amapar, es el mismo Ángel Santana. Él ha dado, parece que es dueño de una bomba. Espérese, porque me ha puesto como 4 ya. También Florentino, esto es Anita Ontiveros, que a propósito se resolvió ya el problema de Anita Ontiveros. Gracias señora, muchas gracias. Y ya sabe a quién me refiero. Entonces, para cerrar, me quedan 1 minuto, 30 segundos. ¿Quién quiere cerrar esta mesa? Julián. Bueno, decirte que además de la Virgen de la Altagracia, realmente tenemos que poner todos más de nuestra parte para tener mejor seguridad. Eso es así. Y que haya consecuencias para el que no haga su trabajo. Eso, que haya consecuencias. Ni un solo caso en todos estos años.
Ni uno solo. Que yo sepa que haya sentencia definitiva, no. La mayoría terminan en acuerdos. En acuerdos. Y la gente pobre coge lo que sea. Lo que le den. Lo que le den, sin saber que pueden tener muchísimo más para el resto de su vida. Pero mira algo, 30 segundos. No, menos de 30. 30 segundos. 10. La superintendencia de seguro. Las compañías de seguro no deben asegurar negocios que no hayan tenido una inspección correcta por parte del cuerpo bombero. Con eso ayuden a los bomberos también. Con eso terminamos. Muchísimas gracias. Para mí son los héroes y lo han sido siempre, admirados en todo el mundo y deberían tener mejores salarios. Vimos las protestas de los de San Pedro de Macorís. Deberían tener mejores salarios, ya aquí lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Son personas que merecen todo nuestro respeto y valoración como sociedad. A ustedes, gracias, urbanistas, por haber estado con nosotros, Ayuntamiento y Julián. Y a todos ustedes, sobre todo, un beso grande. Diana, chao, por allá por Canadá. Tu internet hay que arreglarlo para la próxima. Un beso. Hasta mañana.